7:29 minutos, continuamos con más en Primera Página y estamos listos para analizar cómo está la situación en este momento en Perú, porque la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se han disputado este domingo una elección muy cerrada en esta segunda vuelta electoral. Todavía se están contando los votos, va más del 91% escrutados según la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, la encuestadora Ipsos, así como la firma Datum, publican un conteo al 100% que da como vencedor por un margen muy estrecho al candidato Roberto Sánchez. Vamos a analizar todo este escenario, todo este contexto. Todavía no se puede declarar un ganador porque no hay un resultado oficial, como les venía diciendo. Sin embargo, vamos a ver qué puede pasar. Por eso recibimos a nuestro segundo invitado el día de hoy. Se trata de Juan Carlos Ruiz Rivas, quien es analista político y sociólogo. Está conectado con nosotros desde Lima. Muy buenos días, ¿cómo está, Juan? Buen día, José Enrique. Encantado de acompañarte en este espacio y a disposición. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo se puede analizar, Juan, esta elección, este proceso electoral? Pareciera que es una historia que se repite en las últimas 4 elecciones presidenciales de su país, donde el resultado queda muy cerrado y no se puede declarar un ganador todavía. ¿Cómo está el electorado peruano y cómo se ha comportado para esta elección? Lo primero que habría que decir es que finalmente ha sido un proceso, esta segunda vuelta electoral, dada la experiencia de la primera, en donde hubo una serie de Sí. irregularidades que quitaron la confianza en el proceso. Ahora podemos hablar de una jornada que en términos generales ha sido impecable en términos de la llegada, digamos, de los kits electorales, de la supervisión que constantemente ha estado haciendo el Jurado Nacional de Elecciones y que finalmente no fue necesario ni ampliar horarios ni nada por el estilo, sino cumplir con la jornada electoral tal cual. Es lo primero que habría que decir. Una serie de incidentes, como suele ocurrir en toda elección, de algún desadaptado que quiere, digamos, destruir algún material o algo, pero eso es, digamos, algo aislado y no se convierte en algo ni sistemático, ni que pudiese siquiera volver a dar a entender que podría existir un fraude en este proceso. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que, como bien dices tú, el resultado del proceso ayer no nos puede llevar a decir que hay un ganador, ¿no? Nos puede decir, sí, que hay un posible ganador, que este sería probablemente Roberto Sánchez, en vista de que, si bien estadísticamente, por la muestra que hace Ipsos o hace Datum, que son las dos encuestadoras que hasta el día anterior, ahora sí podemos revelar cifras, por hacer los conteos rápidos, tienen que hacer obligados por ley un simulacro y encuesta el día anterior y durante toda la semana previa. Acá está prohibido hacer las publicaciones de esas investigaciones en la semana previa a la elección, pero en la semana ya se veía un empate entre los dos candidatos en donde podía ganar cualquiera. Y en el día anterior, esa ligera ventaja, empezó a sacar una ligera ventaja Keiko Fujimori, que es la que se revela después en el boca de urna. Pero el boca de urna no es otra cosa que una intención de voto, no es un voto en sí. El conteo rápido, donde ahí se ajusta al 1%, digamos, la muestra, nos revela que sería Roberto Sánchez quien logra estar hasta 0.6 o 0.2, según la Sí. encuestadora, por encima. No nos permite decir que hay un ganador, pero por información interna que nosotros tenemos de Juntos por el Perú, de las 93.000 digamos, mesas que ellos ya han contabilizado, porque todos los partidos a través de sus personeros tienen acceso a las actas, la sumatoria que ellos habrían hecho es que estarían superando a Fuerza Popular por 17.000 a 20.000 votos aproximadamente, ¿no? Final ajustada, fotografía mucho más ajustada que la del 2021 incluso, si es que eso fuese cierto, pero que nos revela además un país dividido en dos, digamos, ¿no? Un Claro. país dividido en dos cuyo reto más importante hoy es empezar a integrarlos en una dinámica conjunta, ¿no? Juan, ¿cómo ha visto la actuación en retórica de los candidatos presidenciales que anoche se pronunciaron, saludaron a su electorado? La candidata Keiko también ofreció una rueda de prensa donde dio detalles sobre el proceso del día, pero también fue muy cautelosa al decir que esta elección seguía abierta. Y por otra parte vimos a Roberto Sánchez saludando a buena parte de sus simpatizantes después de que se publicó ese conteo rápido de Ipsos y de Datum, y decía que iban encaminados para
retomar la democracia, todavía también cauteloso, no declarándose ganador, pero ya por ahí podemos comenzar a leer, digamos, qué piensa a lo interno sus campañas, cómo analiza la de cada uno de ellos. Sánchez muy triunfalista en su primera declaración, en una especie de balconazo desde la Plaza San Martín, una de las plazas más importantes en el centro de Lima, y claro, con un tono muy radical y muy de, digamos, de antisistema, ¿no? Alguien de evidentemente a la interna le dijo tranquilo, modera, porque acá hemos Claro, ganado con un plan 2, con un plan de gobierno 2 que una es mínima. moderado, así que relájate. Y entonces se traslada de la Plaza San Martín al local de partido, y en el local de partido y declaraciones en el interín, modera el discurso nuevamente, vuelve al plan 2, ¿no es cierto? Y recuerda que tiene aliados y que no ha ganado solo, ¿no? Pero claro, ese exceso de triunfalismo al inicio y esa vehemencia revela lo que te cuento, que a la interna, la contabilidad interna de ellos ya se dieron cuenta que van a ganar por 17.000, 20.000 votos. Ella no, ella mucho más cauta, sabe que la lucha final que se da, que empezó a las 5 de la tarde y que se está dando y se va a dar en los próximos 10 días, es una lucha de personeros en donde voto a voto, y ya no por probabilidad estadística, es tan ajustado digamos, el resultado estadístico que realmente lo que va, o el que va a mandar es el que logre el voto a voto en cada mesa, y ese trabajo es una lucha de personeros en donde intentarán hacer valer la mayor cantidad de votos para un partido y no valer la mayor cantidad de votos del otro partido. Esa lucha de mesa, que es normal en cualquier elección, recordemos que en una elección está, por un lado, la intención de voto, que es parte de la campaña, el día de la votación, cuya votación hay una racionalidad y cada persona elige, ya no emocionalmente, sino racionalmente, por quién va a votar. Y después viene la parte de la lucha en mesa, que es todo el trabajo de si el voto fue válido o no fue válido, si se puede validar o no y se reconocer. Y ahí entran sobre todo los personeros de cada partido y los organismos electorales, llámese OMPE, llámese Jurado Nacional de Elecciones, para definir si el voto es válido o no válido y de acuerdo a eso proceder a la contabilidad final. Como tú decías, si hace 6 minutos, la última actualización, al 92,13%, Fujimori va 50,2%, Sánchez 49,7%, pero los votos que hay que contabilizar, que vienen sobre todo de los sitios remotos en el país, sobre todo zona rural, y los votos del extranjero aún faltan, ¿no? Estamos Claro, ahí eso es importante, esperando. Entonces, a la espera es de esos importante porque, resultados. claro, hay un match, ¿no? Sí, qué interesante eso que nos cuentas para poder entender también cómo funciona el proceso a lo interno y cómo se distribuyen los personeros de cada movimiento político. Ahora, Juan, yo te pregunto, independientemente de quien sea proclamado ganador, ¿cómo crees que debería ser el comportamiento del próximo presidente o presidenta electo en estos comicios presidenciales, entendiendo que hay un país partido en dos y la otra mitad no va a apoyar a quien sea elegido en esta elección? Es importante darnos cuenta que ahorita el Perú geopolíticamente se encuentra inmerso en una dinámica global para lo cual digamos, el periodo de estabilidad que se viene y el periodo de reactivación económica que se viene eh, no va a depender en realidad de quién salga elegido. Lo que va a depender es, por ejemplo, de el proceso de necesidad del mundo global, del mundo, de, por ejemplo, necesitar cobre para toda esta transformación de matriz energética de los combustibles a la electricidad. Perú y Chile son uno de los hubs más importantes con las mayores reservas de cobre en el mundo. Entonces, esto va a reactivar naturalmente, necesariamente, y de hecho Estados Unidos y China, las dos grandes potencias del mundo que se disputan hoy la hegemonía global, están interesados en extraer este cobre para todo lo que se viene en ese proceso. Y por otro lado tenemos un proceso post pandemia de alimentación saludable, orgánica, en donde el Perú es uno de los principales productores agroindustriales del mundo. Llámese espárragos, llámese paltas, llámese uvas, llámese todo lo que es agroindustria, agrícola, orgánico y natural. Y ahí tenemos también una necesidad y un lugar privilegiado en el mundo. Estos procesos hacen que las inversiones apunten y miren al Perú de una manera distinta. Claro. Entonces, no es que dependa de qué presidente, el tema es cómo vamos a administrar
este proceso de inserción económica, de necesidad de inserción económica del Perú en el mundo, de una manera Claro. adecuada para que desarrolle mejor esos mercados. Y entonces cuando tú hablas de este Perú partido en dos, claro, tenemos un Perú en donde Lima, que es la capital, la costa norte, que son las ciudades más desarrolladas del país, algunas al sur, ricas, están partidas literalmente por la mitad por un segmento andino de ciudades andinas no tan desarrolladas y una selva aún desconectada por conectividad vial del resto del país. Eso está clarísimo en la votación. Aquellas ciudades que no están todavía insertas en una dinámica de desarrollo de ciudades, una dinámica de desarrollo de equipamiento urbano, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una encuesta 3 semanas antes de la primera vuelta y cuando preguntábamos en estas ciudades andinas cuál es el principal problema, no era la inseguridad, no era la pobreza, era la necesidad de vivir como viven en la capital o en la costa norte. Es decir, escuelas bien equipadas, centros de salud bien equipados, Mucho más desarrollo, ¿no? pistas, carreteras, desarrollo, centros Claro. comerciales, es decir, vivir igual que todos los demás. Entonces, ese aspiracional, eso es lo que está movilizando, lo que hoy día hemos visto, estamos viendo en la expresión del voto, no Ujú. se distingue mucho del de la capital. La expectativa es exactamente la misma respecto a calidad de vida, pero obviamente se traduce en una sensación distinta en quién tiene que liderar este proceso, ¿no? Juan, ya para finalizar, ¿cómo se va a posicionar Perú ante esta dinámica, salvando las distancias entre cada uno de los candidatos, sobre todo con la relación con Estados Unidos? ¿Cómo pudiera verse Perú inmerso también en esa dinámica en la región y en el mundo en general, dadas sus relaciones diplomáticas y sus acuerdos de cooperación actuales con diferentes potencias? No, Estados Unidos no solamente está mejorando las relaciones con Perú y está siendo muy activo, sino que el embajador norteamericano, que es un embajador político en el Perú, hoy está siendo completamente activo en la reactivación de relaciones con el país. Y además lo ha dicho claramente, el Perú es para Estados Unidos hoy un país clave en la administración de la región. Y lo dijo ayer en la tarde cuando nos entrevistaron, gane quien gane. Es decir, acá no hay temas ideológicos, acá hay un tema de región, de esta nueva doctrina Monroe que agarra y dice que Latinoamérica es una zona donde Estados Unidos tiene que ejercer sus buenas relaciones y lo están haciendo en realidad de facto y se está dando día a día. Yo creo ahí veo con muy buenos ojos esa relación que se ha reactivado. Los chinos obviamente no se quedan atrás. Tenemos un puerto de Chancay que es importantísimo con inversión para China e importantísimo como Sí, corredor, digamos, interoceánico que lo une con Brasil y el Atlántico. Y en esas circunstancias es que la administración nueva tiene que gobernar con inteligencia para no claro, perder el paso. Sí es exactamente. importante recordar frente a las voces, porque hay voces alarmantes que dicen que otra vez va a haber una disputa en donde se van a vacar a los presidentes. No, hay que entender que ahora la bicameralidad permite una estabilidad política distinta que no permite ni al mandatario poder diluir el poder legislativo, ni al legislativo sacar al presidente por cuando le da la gana. Hay procesos mucho más elaborados y complejos y estoy seguro que se van a ir afinando, pero además hay una distribución mucho más equitativa entre 6 grandes fuerzas políticas en el país, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esto va a traer un proceso de estabilidad política en los próximos 5 años, por lo menos, que va a permitir que la economía empiece a encauzar de otra manera esa visión de desarrollo e inversión que necesitamos. Juan, ¿cuánto más podemos esperar para saber los resultados y cuándo se pudiera conocer un ganador? Ya brevemente en este último minuto. Sí, yo creo que en 2, 3 días debiéramos tener la cifra final de OMPE y solo quedarían las actas observadas que al parecer no son tantas como se esperaba. Y si eso es así, en los próximos 5 días, al final de esta semana, deberíamos tener un resultado definitivo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora con nosotros, el analista político y sociólogo Juan Carlos Ruiz Rivas desde Lima, analizando esta elección presidencial celebrada este domingo 7 de junio en el país andino. 7:43 minutos, al regreso más actualidad aquí en Primera Página y el próximo invitado del día.